La fintech 100 ladrillos que nos permite invertir en estrategias de bienes raíces, tanto oficinas, centros comerciales, residenciales y varios proyectos, ha sido regulada. Entras hoy a su página y dice ya tenemos licencia, celebra con nosotros. Porque es importante tener una licencia como institución de tecnología financiera y bueno, todo lo que ya conocemos y vamos a platicar a mucho detalle de cómo funciona. Esta fintech ya habíamos platicado en el canal, es una fintech que me parece interesante, tiene proyectos bastante atractivos, pero tenía un punto importante. No estaba totalmente regulada por la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Si bien a partir del 2018 salió la ley fintech en México, que permitía a varias de estas empresas estar operando, pero bajo un artículo transitorio que decía: puedes operar, vamos a ir revisando algunas de las operaciones, pero aún no eres formalmente regulada por la Comisión Nacional Bancaria de Valores. ¿Y qué sucedió? Apenas hace unas semanas nos enteramos que 100 ladrillos ya tiene la aprobación definitiva. Tal cual, esto lo podemos ver en el diario oficial de la Federación. Ahí está el documento que, como vemos aquí en el acuerdo, aquí está. Los miembros del Comité Interinstitucional, con fundamentos en los artículos 11 y 35 y más detalle, aprueban por unanimidad la autorización para la organización operación de una institución de financiamiento colectivo a denominarse Plataforma Inmobiliaria 100 Ladrillos. Y antes de revisar a detalle la plataforma y algunas noticias como procesos automáticos que están realizando en el tema de impuestos, quiero que tengas todo el contexto de este tema. Aquí el detalle de lo que te mencionaba. En 2018 sale la ley fintech, donde va a reconocer a las instituciones de tecnología financiera bajo un proceso que las iba a regular. Permitía operar estas empresas de manera provisional, pero hasta el 30 de septiembre del 2021 es cuando esta empresa obtiene la autorización definitiva. ¿Qué quiere decir? Que la Comisión Nacional Bancaria de Valores ya la supervisa. En caso de algún problema ya entraría la Conducef. Y ojo, algunas fintechs no obtuvieron la autorización. En cuanto a las fintechs que no obtuvieron la autorización, si bien hay un proceso ordenado donde están dándole seguimiento a los inversionistas, pero bueno, ya no aceptan inversiones nuevas. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con 100 ladrillos, qué oportunidades tiene, el tema de los impuestos, y va a estar bien interesante. ¿Cómo invertir en 100 ladrillos y las novedades de los impuestos? Cuando uno ingresa a la página de 100 ladrillos va a encontrar diferentes oportunidades. Algunas de ellas en estatus de preventa, que ahorita te voy a platicar las características, y otras denominadas mercado secundario, donde son oportunidades que anteriormente salieron en preventa o en una fase inicial, pero que también podemos obtener como inversionistas. La esencia es algo parecido al mundo de las acciones, pero aquí le llaman ladrillos. En general, un ladrillo es una unidad de inversión dentro de esta plataforma que te va a dar derecho a participar en los ingresos que se puedan obtener, en las utilidades o pérdidas, si fuera el caso, de proyectos inmobiliarios muy específicos, que vamos a ver varios ejemplos. ¿Cómo se gana? Pues básicamente hay dos fuentes: por medio de las rentas y por medio de vender tus ladrillos en el futuro, es decir, tu participación. Prácticamente el concepto es muy parecido como si tú compraras una propiedad y entonces la pones en renta, vas cobrando tus rentas periódicamente. En caso de que no la rentaras, bueno, ahí vas a tener un momento donde no tendrás ese flujo de ingresos, la vuelves a rentar y luego pasan los años, se adquiere una plusvalía y entonces tú la decides vender. Va a depender de las condiciones del mercado, de la oferta y demanda. Pues todos estos conceptos que te estoy platicando son muy similares, pero a través de esta plataforma, pero pudiendo invertir cantidades mucho más chicas. Hay varios elementos relevantes que debes de conocer previo a invertir. Pues de entrada es una plataforma de compra y venta online de participación inmobiliaria, así lo podemos resumir de manera sencilla. Segundo, hay diferentes fases. Hay fases de preventa, una fase temprana donde podemos obtener ciertos descuentos por invertir de manera oportuna. Tercero, existe un fideicomiso que ahorita te platicaré a detalle, que ayuda con la gestión y administración de propiedades. Esto es bueno porque da un proceso más formal a toda la operativa. Ese fideicomiso nos va a ayudar con la administración, a cobrar las rentas, las facturas a los inquilinos y mucho proceso que tendría que hacer uno directamente en caso de tener la propiedad. Aquí se está delegando.
Claramente va a haber comisiones por todo el proceso, pero ahorita lo vamos a ver. Cuarto, al igual que la bolsa de valores, después de que tienes la propiedad, tienes que ir al mercado secundario, es decir, aprovechar la oferta y la demanda, buscar a otros inversionistas que quieran participar. Y bueno, también te voy a enseñar cómo funciona esta operativa de compra y venta de propiedades. Los ingresos ya los platicamos a través de renta y plusvalía si es el caso, y 100 ladrillos antes de subir a la plataforma, ellos deben de hacer la chamba de analizar la viabilidad comercial, financiera, inmobiliaria y legal. Para mí eso es de lo más importante. Sí, otras cosas de que el proceso sea ágil, una bonita plataforma, pero queremos nosotros encontrar oportunidades que ya pasaron filtros por personas que son expertas en el mundo de bienes raíces, que si bien no nos van a garantizar que siempre esté rentado o una plusvalía específica, nos van a poner estimaciones, pero el chiste es que sí ya tenga ciertos filtros. Para que conozcas más detalles de la operativa, cuando recién sale una propiedad, alguna oportunidad inmobiliaria, hay dos fases. Una le llaman de lanzamiento, donde se requiere un mínimo fondeo necesario, es decir, que entre los inversionistas se alcance una cierta cantidad. En caso de no lograrlo, se cancelaría sin penalización y también ahí dan mayores descuentos por fondeo temprano. Y luego llega una fase denominada fondeo, donde ya se alcanzó el mínimo para la viabilidad del proyecto, pero aún continúan recibiendo fondos hasta alcanzar el 100% de objetivo, es decir, se acaban todos los ladrillos que están disponibles. Una vez que ya se tiene todo el dinero, se crea el fideicomiso y se comienza con la entrega de ladrillos digitales. En la práctica y hasta este momento y ahora con la autorización he visto algunos proyectos que se fondean bastante rápidos. Algunos presumen que incluso es cuestión de algunas horas. Tienen uno ahorita vigente que en 4 horas se alcanzó todo el fondeo necesario. Lo que tienes que saber en relación a los fideicomisos es que un fideicomiso es básicamente un contrato, donde en ese contrato se establecen los fines para que haya una transparente administración de cómo se van a manejar ciertos bienes o ciertos recursos, quiénes son los beneficiarios de esos recursos. En general, habla de transparencia en el tema de administración. Por darte un ejemplo de otro tipo de fideicomisos, existen fideicomisos educativos, donde se crea esa estructura, donde tiene las reglas claras de quién va a ser el estudiante beneficiario cuando llegue a cumplir los 18 años, se entrega en tal fecha, se le entrega a tal personas, tiene tal fin, no se puede utilizar ese recurso antes para otras cosas que no sean la educación. Bueno, es eso, un vehículo que nos ayuda a administrar. Tiene el beneficiario, tiene el objetivo, tiene la transparencia de cómo se va a invertir los recursos que están adentro en lo que se alcanza la meta. Entonces, una vez que se alcanza el fondeo, se crea esta estructura, este fideicomiso. Hay detrás una institución bancaria. Tú puedes conocer de cada proyecto cuál es el banco que está detrás de este fideicomiso. Cada proyecto va a tener sus diferentes reglas, entonces va a tener un fideicomiso único y bueno, ahí van a estar las reglas claras de la administración y existe una figura que se conoce como comité técnico, que se encarga de la administración, de las rentas, del mantenimiento, facturas, seguros, distribución de rentas, etc. Y pregunta obligada, ya sabes que aquí siempre analizamos los beneficios, las cosas que nos prometen, pero también hay que analizar otros elementos como las comisiones. ¿Cuánto nos van a cobrar por todo esto? Aunque la comisión va disminuyendo, aumentando los montos, vamos a enfocarnos para fines de esta explicación en los montos iniciales. Alguien que comenzara invirtiendo 15,000, 20,000, 30,000 pesos, por ejemplo. Tienen dos grandes comisiones. Por administración, que en este caso la van a cobrar si la propiedad está rentada. En caso de que no se rente, no nos la van a cobrar. Y en este caso hablamos de un 10% sobre estos ingresos de administración. Y ahora, la venta. Cuando tú te quieras salir, es decir, pasan 4 años, 5 años y crees que es momento ya de capturar la plusvalía, por la venta de los ladrillos va a haber otra comisión. Algo que vas a ver en la plataforma es que cuando te metes a ver un proyecto nos va a aparecer el nivel de riesgo. Por ejemplo, si yo reviso una propiedad y estoy viendo aquí las fotos de una propiedad específica, puedo ver el nombre, Torre Empresarial 2, piso 7B, que son oficinas en Villahermosa, y abajo veo el nivel de riesgo A2. Y esta es una clasificación de riesgos que realiza 100 ladrillos. Las letras van desde la A a la D, A siendo el nivel de riesgo bajo y D es muy alto de acuerdo a sus estándares. Y el número va a depender de la estructura, de en qué momento se entregan los recursos al desarrollador,
si es hasta la entrega del inmueble, si se van haciendo ciertas entregas parciales y también algunos requisitos adicionales que le solicitan. Y esto es importante porque dependiendo de cada proyecto puede haber una rentabilidad estimada diferente. En algunos casos ahí nos van a poner la rentabilidad estimada tanto de rentas como de plusvalía y también dependiendo a cuántos años queremos proyectar. Tienen unos simuladores que ahorita te enseñaré donde tú puedes poner el número de ladrillos y el plazo. Y entonces el nivel de riesgo va a determinar también mucho la rentabilidad estimada. No es lo mismo una propiedad que está en una fase temprana, que está en construcción, comparada con una que ya está terminada o ya está por entregarse. Y aquí está lo que te platico del simulador. Tú aquí, dependiendo del costo del ladrillo y cuánto quieras invertir, puedes modificar el monto de ladrillos. Segundo, el plazo. Tú aquí puedes decidir, yo quiero invertir a 5, 10, 15 años. Vamos a simular, por ejemplo, 5 años. Y con eso nos van a dar una rentabilidad estimada. Por ejemplo, aquí se está invirtiendo de manera inicial 165,879 y nos dan una plusvalía estimada de 54,422 y una renta total estimada de 60,000. En este caso hablamos de 280,844 proyectados, que esto sería un promedio anualizado de 13,86%. Y ojo, aquí la palabra clave es estimado. No se puede garantizar que siempre va a estar rentado y el precio final depende de la oferta y la demanda. Si bien ellos pueden hacer ciertas estimaciones por la ubicación, por el tiempo, pero bueno, también depende de que uno como inversionista analice el proyecto, la ubicación, de qué va, cómo va a obtener estos ingresos, si son rentas por oficinas, comerciales, y bueno, de aquí cada quien tomará una decisión. Otro elemento importante cuando ingresas a un proyecto es que nos van a dar el precio de cada ladrillo, un descuento de preventa si es el caso y también aquí nos van a poner cuánto tiempo tenemos para aprovechar este descuento, el precio de preventa y también además de los descuentos de preventa suelen lanzar uno por volumen. Entre más ladrillos se compren, normalmente aquí varía dependiendo del proyecto, pero he visto varios arriba de 10 ladrillos, vas a tener un descuento adicional, en este ejemplo el 2, 3, 5%, pero bueno, puede ser variable y entonces cada ladrillo inicial nos cueste más barato. Cuando ingresas a la página vas a ver una sección llamada propiedades en preventa. Ahí vamos a ver los diferentes proyectos con el precio de lista, también los descuentos potenciales que hay por preventa o por volumen. Y bueno, aquí tenemos en este momento 7, pero realmente hay 4 que todavía tienen ladrillos disponibles. Esto va cambiando, van subiendo ciertas oportunidades, unas se van fondeando, luego van renovando, pero bueno, cada una tiene características distintas. Tú debes de analizar quién es el desarrollador, la ubicación, el potencial de proyecto. Ahí vas a ver muchas fotos de cada uno, el nivel de riesgo, el rendimiento potencial. Hay varias variables que debemos de considerar. Para que veas la diferencia de proyectos, aquí te pongo las características generales. Ya en cada proyecto podrás ver los términos específicos. Bueno, te ponen el nombre de cada uno. Aquí te estoy dando un resumen de en qué ciudad están ubicados, el tipo, si es más una oficina, si es un tema comercial, si es habitacional, si hay descuentos de preventa. Como puedes ver, algunos no tienen descuento, algunos son más atractivos. El nivel de riesgo, tenemos las diferentes categorías, algunos A2, A1, B3. La entrega estimada, hay proyectos ya muy inmediatos, prácticamente en unos cuantos meses, y otro que puede tardar algunos años. Y aquí también la rentabilidad anualizada estimada, de acuerdo a esta proyección que hice. Bueno, vemos algunos proyectos que van del 13, 14, 17%, pero bueno, son estimaciones. Otro punto importante a entender es el mercado secundario. Ya te decía, funciona con la misma analogía que el tema de las acciones. Tú compraste en una fase inicial, en el mundo de las acciones sería la oferta pública inicial. Han pasado ya varios años y quieres salirte para capturar una plusvalía, esa estimación ya la quieres capturar, tienes que poner en venta tus ladrillos. Ahí se van a ir acomodando, va a tener un orden específico. Entre más competitiva sea tu oferta, si bajas un poco el precio, te vas formando en una lista un poco más arriba y entonces va a buscar un comprador. Tal cual lo ves en pantalla, en este momento hay otras oportunidades diferentes en el mercado secundario.
Estas fueron oportunidades que en su momento fueron fondeadas en esta fase inicial, fases de preventa, pero ahora hay que buscar inversionistas que ya estén vendiendo estas oportunidades. De igual manera vamos a ver mucha información del tipo de propiedad, vamos a ver varias fotografías, cuántos ladrillos hay disponibles en este momento, cuál es el precio más barato, el precio promedio que en este momento se están ofertando. Vamos a poder ver también las diferentes ofertas en cuanto al precio que los están dando disponible, el número de ladrillos y bueno, vas a poder ver información específica, dónde está la ubicación, información general, el área rentable, número de unidades, la edad del inmueble, si tiene estacionamientos, el área que está rentada, la disponible, información del fideicomiso, el valor total de la propiedad y bueno, hay mucha información de los arrendatarios e información específica. Y creo que el tema de la regulación va a ayudar bastante a su mercado secundario porque yo creo que había muchos inversionistas que estaban esperando que ya obtuviera la licencia porque este es un proyecto, como puedes ver, a varios años. Entonces, pues uno buscaba regulación y al mismo tiempo el potencial, pero bueno, creo que era importante las dos cosas. Otro punto importante sin duda son los impuestos. Y en este caso, la naturaleza de estos ingresos va a ser por el régimen de arrendamiento. En este caso, si tú tienes un contador, también hay varios videos en YouTube donde puedes encontrar cómo cambiar de régimen. Y en este caso, o tú mismo lo podrías hacer apoyándote del SAT, es darte de alta bajo el régimen de arrendamiento porque bueno, justo vas a recibir rentas y hay algunos beneficios importantes. En este caso, 100 ladrillos te va a dar su razón social, su RFC, una clave de producto, el concepto que debemos de poner en el tema de las facturas que es arrendamiento de propiedades. Y aquí viene la buena noticia, tiene que haber facturas. Cuando recibes un ingreso se debe de facturar. Pero hay dos mecanismos. Antes tú tenías que meterte, sacar tu factura, subirla al sistema y te liberaban las rentas. Ahora, si así lo decides, puedes continuar con este mismo esquema manual, pero también hay quien dice yo quiero un proceso más automático. En este caso, de forma muy reciente lanzaron el proceso automático de facturas, donde básicamente vas a dar autorización para que ellos te ayuden con la emisión de facturas. Ya va a venir con los datos necesarios, va a venir con las retenciones tanto de ISR como de IVA que se tienen que hacer, marcado en la ley. Y aquí hay dos impuestos que debemos de considerar. El ISR, impuesto sobre la renta, este va a depender de los ingresos. Hay una tabla que dependiendo entre más vayamos ganando es un ISR mayor. Y también está el IVA. Las cantidades que te van a depositar son más IVA y también hay una retención de IVA. Ojo. Cuando es el abono que te hacen, hay una retención preliminar, es decir, te retienen el 10% de ISR y también 2/3 partes del IVA correspondiente, que es el 16%. Ahí la empresa 100 ladrillos lo retiene. Y luego tú tienes que hacer tu proceso de declaración. ¿Pero qué va a pasar? Como ya hubo retenciones provisionales, cuando tú hagas el proceso de declaración, ahí el cálculo del sistema te va a decir cuánto se tiene que pagar. Tienes que considerar lo que ya se retuvo y solamente pagar la diferencia. En algunos casos inclusive puede ser que ya no haya diferencia a pagar, por ejemplo de ISR, y con la retención provisional ya se haya cubierto, por ejemplo. Ahora, es importante explicarte en el mundo de bienes raíces y en especial también aplicable para 100 ladrillos, el concepto de la deducción opcional, la deducción ciega, que aplica un 35% de deducción sin comprobar esos gastos. Te lo explico con esta analogía para que quede muy claro. Por ejemplo, cuando alguien tiene un negocio, pues va teniendo ciertas ventas, ciertos ingresos, y el SAT te va a decir, págame impuestos sobre estos ingresos que tuviste. Pero tú le dices, espera, también tuve gastos, no me gané todo lo que vendí. Tuve pago de sueldos, tuve pago de materia prima, renta del local, internet, y vas haciendo deducibles los gastos para que al final se determine cuál fue la utilidad y sobre eso te cobren los impuestos. Ahora, llevemos este ejemplo al mundo de bienes raíces. Cuando alguien está en este régimen de arrendamiento, pues también tiene ingresos, que aquí van a ser las rentas. Aquí, en vez de gastos del negocio, serían los gastos asociados también a esta actividad. Oye, que tuve un gasto de mantenimiento, alguna reparación, y entonces hay ciertos gastos que podrías comprobar.
Cuando se tiene la propiedad, tú puedes decidir demostrarle a la autoridad acerca de estos gastos que se tuvieron para llegar a la utilidad sobre la cual te van a cobrar impuestos. Y entonces este principio de deducción ciega lo que hace es, en lugar de tener que comprobar estos gastos, si alguien no lo decidiera así, puede directamente, sin necesidad de comprobantes, deducir como si fueran gastos el 35%. Aquí, en el caso de 100 ladrillos, es la que aplicaría, y entonces de todos los ingresos que se tenga, le restamos la parte de deducción ciega para fines de la utilidad. Ya te hacen la retención preliminar del 10% y del 2/3 partes del IVA, y entonces tendremos que considerar esos dos efectos para ver cuánto adicional hay que pagar de impuestos, si es el caso. Aquí déjenme buscar algunos tutoriales buenos que encuentren en internet y se los dejaré en la descripción en el canal de este video para que veas cómo es este proceso. Entonces, la novedad de hace unas cuantas semanas es que antes tú emitías las facturas y luego hacías este proceso de declaración, y ahora ellos ya automatizaron la parte de emitir las facturas y con eso te depositan el recurso de manera automática. Claro, tienes que continuar con el tema de la declaración. Requieres tener tu e-firma, tu certificado digital para poder emitir facturas y que ellos ahora lo hagan de manera automática. Y bueno, es un proceso sencillo. Desde tu perfil hay una sección que se llama facturación y ahí le das que sí quieres sumarte a este proceso automático. Y bueno, ¿qué riesgos le encuentro a esta inversión? Como toda inversión tiene riesgos y hay que analizarlos. Antes estaba el riesgo de que aún no estaban regulados, pero bueno, ahora ya son supervisados por la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Entonces los riesgos son los mismos asociados a bienes raíces. Por ejemplo, en la fase que aún está de construcción, pues que tengan ciertos atrasos, que la propiedad no se rente en un determinado momento. Y bueno, la plusvalía no está garantizada, si bien hay varios estudios en ciertas locaciones donde bienes raíces va teniendo cierta plusvalía, cierta protección inflacionaria, pero también depende de la oferta y la demanda. Y bueno, por eso es importante analizar las propiedades y que tú hagas tus estimaciones. Finalmente, un tip que te quiero dar es que casi siempre tienen alguna promoción vigente. Cada mes están lanzando diferentes promociones. Por ejemplo, ahorita tienen 2 activas. Una para los que invirtieron antes del 30 de septiembre, que les dan ciertos descuentos, en este caso 100% de descuento en la comisión por administración y 1% de descuento adicional en preventa. Si tú no invertiste antes del 30 de septiembre, hay otra diferente que depende de invertir un monto mayor, pero también puedes obtener hasta el 100% de descuento en comisión o descuento adicional en tus ladrillos. En ocasiones nosotros hemos conseguido para la comunidad algunas promociones interesantes, y entonces cuando estés hablando con el asesor, comenta que vienes de la comunidad del Lago de los Business. También ahí está un WhatsApp que ponen a nuestra disposición para acercarnos con asesores, comentarles que eres de la comunidad y ver que te apliquen estas o las promociones vigentes. Ahí lo tienen, Lago Familia, una estrategia más para tener acceso desde bajos montos a bienes raíces y bueno, ahora ya regulado. Vamos a buscar para dentro de unas semanas traer a los directivos de 100 ladrillos para que nos cuenten las novedades y ahí les platico en qué invertí, cómo va y continuamos con esta estrategia. Espero te haya gustado este review informativo. Recuerda analizar y comparar muy bien porque tú serás el único responsable de tomar una decisión bien fundamentada. Aquí te voy a dejar otros videos para que continúes con tu aprendizaje. Mucho éxito.